Buenas tardes, mi nombre es Liliana Pestana y junto con mi compañero Juan Piña vamos a hablarles en este video sobre el grupo carbonilo. Vamos a hablar específicamente sobre sus características, propiedades, nomenclatura y reactividad. En primer lugar, como introducción, vamos a hablar sobre el grupo carbonilo, que es una unidad química divalente que consiste en un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, los cuales se encuentran conectados por un doble enlace. Se representa como el carbono, un doble enlace con el oxígeno, como se ve en la figura. Y aunque se considera un compuesto orgánico, también puede encontrarse el grupo carbonilo en compuestos inorgánicos, tal como el ácido carbónico, H2CO3, o la molécula gaseosa de monóxido de carbono. No obstante, es en la química del carbono, la química de la vida, bioquímica y otras ramas científicas análogas, en donde este grupo destaca por su enorme importancia. Si no fuera por él, muchas moléculas no podrían interactuar con el agua. Las proteínas, azúcares, aminoácidos, grasas, los ácidos nucleicos y otras biomoléculas no existirían de no ser por él. Ahora les vamos a hablar sobre la nomenclatura. Cuando un compuesto posee el grupo carbonilo, o sea, el carbono con un doble enlace con el oxígeno, se dice que es carbonílico. Así, dependiendo de la naturaleza del compuesto carbonílico, este posee sus propias reglas de nomenclatura. Aunque sin importar cuál sea, todos comparten una regla en común. El carbono y el oxígeno con un doble enlace tienen prioridad en la cadena carbonada al momento de enumerar los átomos de carbono. Esto significa que si hay ramificaciones, átomos de halógenos, grupos funcionales nitrogenados, dobles o triples enlaces, ninguno de ellos puede llevar un número localizador menor que el carbono con un doble enlace con el oxígeno. Por lo tanto, se empieza a enumerar la cadena más larga, lo más cercano posible a ese grupo carbonilo. Si por el contrario hay varios carbonos con un doble enlace con el oxígeno en la cadena y uno de ellos forma parte de un grupo funcional de mayor jerarquía, entonces el grupo carbonilo llevará un localizador mayor y se mencionará como un sustituyente oso. Vamos a las características y propiedades del grupo carbonilo. ¿Cuáles son esas características estructurales y electrónicas de este grupo? Arriba en la imagen puede apreciarse, ahora utilizando las letras R1 y R2 para referirse a los radicales 1 y 2 en lugar de A y B como en la imagen anterior, que existe entre los sustituyentes y el átomo de oxígeno un ángulo de 120 grados. Es decir, que la geometría en torno a este grupo es en un plano trigonal. Para que la geometría de los átomos de carbono y oxígeno sea tal, necesariamente deben tener hibridación química sp2. Así, el carbono tendrá 3 orbitales sp2 para formar enlaces covalentes simples con el radical 1 y el radical 2, y un orbital p puro para establecer el doble enlace con el oxígeno. De esta manera se explica cómo puede existir ese doble enlace entre el carbono y el oxígeno. También al observar la imagen, se verá que el oxígeno presenta mayor densidad electrónica, delta negativa o delta menos, que el carbono, delta más. Esto se debe a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, le roba densidad electrónica y no solamente a él, sino inclusive también a cualquiera de los sustituyentes que puede tener, radical 1, radical 2. Otra consecuencia de esta electronegatividad del oxígeno característica es que en el grupo carbonilo hay estructuras de resonancia que se definen como un híbrido, es decir, la combinación de las dos estructuras de la imagen superior. Nótese
El par de electrones puede migrar hacia la orbital P del oxígeno, lo cual deja al átomo de carbono con una carga parcial positiva, lo que nosotros denominamos carbocatión. Ambas estructuras se suceden constantemente, por lo que el carbono mantiene una deficiencia constante de electrones, es decir, que para los cationes que estén muy cerca de él experimentarán una repulsión electrostática. Pero si se trata de un anión o una especie capaz de donar electrones, sentirá una atracción fuerte por este carbono. Entonces ocurre lo que se conoce como el ataque nucleofílico, el cual es la base para entender varias reacciones que presenta el grupo carbonilo, las cuales serán mencionadas posteriormente. Ahora vamos a hablar sobre los tipos. Muy similar como se explicó en el apartado de nomenclatura para el grupo carbonilo, sus tipos están en función de cuáles son sus sustituyentes, A y B o radical 1 y radical 2. Por lo tanto, existen características estructurales que comparten una serie de compuestos carbonílicos más allá que solo el orden o tipo de enlaces. Por ejemplo, se hizo mención al principio que hay una analogía entre este grupo y el monóxido de carbono, es decir, el carbono que tiene un triple enlace con el oxígeno. Si la molécula está desprovista de átomos de hidrógeno y si además hay dos carbonos con un enlace doble con el oxígeno terminales, se tratará entonces de un óxido de carbono. Los compuestos carbonílicos no solo pueden derivar del gas CO, sino también del ácido carbónico, H2CO3. Aquí los dos grupos hidroxilos representan al radical 1 y al radical 2, y reemplazando bien sea a uno de ellos o a sus hidrógenos, se obtienen derivados del ácido carbónico. Y luego están los derivados de ácidos carboxílicos, que es un radical con el grupo COH, obtenidos al cambiar las identidades de R1 del radical 1 o sustituir un hidrógeno por otro átomo o cadena radical 2, lo cual daría lugar a un éster. Ahora vamos a hablar sobre la reactividad y lo que se conoce como el ataque nucleofílico. En la imagen a la derecha se muestra el ataque nucleofílico que sufre el grupo carbonilo. El nucleófilo puede ser un anión o una especie neutra con pares de electrones disponibles como el amoníaco. Este busca exclusivamente al carbono porque, de acuerdo a las estructuras de resonancia, presenta una carga parcial positiva. La carga positiva atrae al nucleófilo, el cual buscará aproximarse por un flanco, tal que haya el menor impedimento estérico por parte de los sustituyentes radical 1 y radical 2, dependiendo de cuán voluminosos sean, o del tamaño del mismo nucleófilo. El ataque ocurrirá a diferentes ángulos, puede ser abierto o cerrado. Una vez que suceda el ataque, se formará un compuesto intermediario, es decir, el oxígeno se queda con un par de electrones para permitir que se adicione el nucleófilo al grupo carbonilo. Este oxígeno cargado negativamente puede intervenir en otros pasos de la reacción, protonarse como grupo hidroxilo o liberarse como una molécula de agua. Los mecanismos implicados, así como los productos de la reacción obtenidos por este ataque, son muy variados. Entre sus derivados, el agente nucleofílico puede tratarse de muchas especies. Para cada uno en específico, al reaccionar con el grupo carbonilo, origina distintos derivados. Por ejemplo, cuando dicho agente nucleofílico es una amina, se originan iminas. Si es la hidroxilamina, da lugar a las oximas. Si es el anión cianuro, se producen cianohidrinas y así con otras especies. Al principio, se dijo que este grupo está oxigenado y por lo tanto oxidado. Esto significa que, dadas las condiciones, puede reducirse o perder enlaces con el átomo de oxígeno, reemplazándolo con hidrógenos. Por ejemplo, el C doble enlace con el 2 puede ocasionar CH2.
Esta transformación indica que el grupo carbonilo se redujo a un grupo metileno. Hubo ganancia de hidrógeno a raíz de la pérdida del oxígeno. En términos químicos más apropiados, el compuesto carbonílico se reduce a un alcano. En su reducción, si se trata de una cetona en presencia de hidracina y un medio fuertemente básico, puede reducirse a su respectivo alcano. Esta reacción se conoce como reducción de Wolff-Kishner. Si por otro lado la mezcla de reacción consiste de zinc amalgamado y ácido clorhídrico, la reacción se conoce como reducción de Clemens. Formación de cetales y acetales. El grupo carbonilo no solo puede adicionar agentes nucleofílicos, sino que en condiciones ácidas puede reaccionar además con los alcoholes mediante mecanismos similares. Cuando un aldehído o cetona reaccionan parcialmente con un alcohol, se originan hemicetales o hemiacetales, respectivamente. Si la reacción se lleva a cabo completamente, los productos son acetales y cetales. La principal diferencia entre un acetal y cetal es la presencia del átomo de hidrógeno enlazado al carbono. Nótese que la acetona carece de este hidrógeno. ¿Cómo identificarlos en aldehídos y cetonas? Tanto los aldehídos como las cetonas tienen en común la presencia del grupo carbonilo. Sus propiedades químicas y físicas se deben a él. Sin embargo, sus entornos moleculares no son iguales en ambos compuestos. En los primeros se halla en una posición terminal y en los segundos en cualquier lugar de la cadena. Por ejemplo, en la imagen superior, el grupo carbonilo está dentro de un recuadro azulado. En las cetonas, al lado de este recuadro, tiene que haber otro carbono o segmento de cadena. Mientras que en los aldehídos solamente puede haber un átomo de hidrógeno. Relevancia. Si se pudiera resumir su relevancia, se diría que aporta polaridad, acidez y reactividad a una molécula. Donde haya un grupo carbonilo, es más que probable que justo en ese punto la molécula pueda sufrir una transformación. Por lo tanto, es un sitio estratégico para desarrollar síntesis orgánicas a través de oxidaciones o ataques nucleofílicos. Determinación del grupo carbonilo. El grupo carbonilo se puede determinar a través de la espectroscopía infrarroja, que es cuando el doble enlace absorbe la luz infrarroja en las longitudes de onda aproximadamente entre 1680 y 1750. Esta zona de absorción se llama el estiramiento carbonilo, cuando se ve en un espectro de absorción infrarrojo. También se puede determinar por resonancia magnética nuclear, que es cuando el doble enlace muestra resonancias diferentes dependiendo de los átomos vecinos. También se puede determinar a través de espectroscopía de masas. A continuación, se le deja los principales ejemplos de los grupos carbonilos y sus enlaces. Sin más que agregar, mi nombre es Juan Piña y gracias por su atención.